Muy buenas. Este equipo, como vieron el título, es una Inspiron 3050. Lo que vamos a hacer es quitar esta tapa para cambiar el disco con interfaz SATA, un SSD, a un disco duro con interfaz en M2. Acá vamos a reemplazarlo. Retiramos la tapa. Acá pueden ver lo que es la placa del equipo. Aquí me está estorbando este cable, nada más lo voy a retirar un momento. Bien, aquí vamos a proceder ante todo quitar lo que es la batería, ¿verdad? Este equipo trae la batería de manera interna, ven que viene debajo de la tapa. Entonces, importante no tocar absolutamente nada, ¿verdad?, de la electrónica sin antes quitar lo que es la batería. Todos sabemos que de los equipos, lo que son las interfaces y lo que es la electrónica es muy delicada. Entonces, primero desconectar la batería antes de manipular lo que es el equipo en general, ya que esto puede causar que la placa se queme, se dañe, ¿verdad?, o el daño de componentes que no es lo que queremos en este momento. Bien, una vez que quitamos los 3 tornillos, ya la vamos a retirar. Este bus se puede quitar de esta parte o bien retirarlo de esta otra, que es la parte de la tarjeta madre. Estos conectores son bastante delicados, entonces hay que tener muchísimo cuidado, ya que si lo jalamos acá, aquí está el compañero, ¿verdad?, dando una recomendación de cómo retirarlo. Esta pieza se levanta, en este caso este adhesivo que trae, y se retira, en mi caso, hacia el lado de arriba. Acá estamos viendo cuál es la mejor forma de quitarlo, ya que si lo tomamos de lo que es el bus, ¿verdad?, la faja negra, y lo jalamos, corremos el riesgo de que en este caso se corte, ¿verdad? Corremos el riesgo de que se zafen los pines, los hilos que están uniendo lo que es el conector de la batería con nuestra placa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Bien, igual está en manos de ustedes si quieren quitar la base que viene directamente a la batería o si quieren quitar el conector que va a la placa. Ahí ustedes determinan cuál se les hace más sencillo o qué herramienta tienen a la mano, ¿verdad?, para retirar uno o bien retirar el otro. Ok, viendo acá, lo que voy a usar es un desarmador fino, es un plano bastante fino que me va a servir para yo hacer palanca, eso sí, con muchísimo cuidado. Palanca para sacar un poco lo que es el conector hacia la parte de arriba. Este conector viene incrustado, ¿verdad?, de arriba hacia abajo. ¿Lo ven? Ahí nada más hacemos un poquito de palanca cuidando el conector de la placa y ya lo podemos retirar. Acá por lo demás, una vez quitamos la batería, ya nos queda a la vista lo que es el disco duro en SSD y lo que es el bus de datos que nos conecta a la interfaz SATA que tiene el disco con nuestra placa. Acá tenemos que quitar estos tornillos que son los que sostienen el disco duro. Viene montado en una placa metálica lo que es el disco con sus respectivos tornillos, ¿verdad? Es como un clamper ahí. Ahora los voy a quitar. En mi caso yo utilizo un imán para retener los tornillos. Entonces, como los voy quitando, los voy colocando en esa bolita que ustedes ven, es un imán, y los coloco en este frasco. Ahora bien, ya una vez acá, en mi caso, voy a desconectar lo que es el bus de la placa, que es mucho más práctico, ¿verdad?, es más fácil de quitar, y no quitar, digamos, el del disco duro, que está un poquillo más complicado. Ya el disco igual lo vamos a quitar, pero ya una vez que hayamos sacado el disco,
Y ahora sí, voy a quitar primero los pernos que tiene acá, ¿verdad? Las piezas metálicas. Igual, nada más quitan los 4 tornillos que él trae. Esta pieza igual queda dentro del equipo, ya que no vamos a utilizar el mismo disco duro. Vamos a colocarle un disco con interfaz M2. Esa vibración es porque la cámara está ahí en una pared y por ratos pues se mueve ahí, se mueven los compañeros de trabajo y demás. Entonces bueno, acá ya quitamos el disco y ya podemos retirar lo que es la interfaz SATA del disco. Este es un disco de 480. Ok, él está en buen estado, sencillamente lo vamos a reemplazar por un M2. Ambos son muy eficientes, ¿verdad? Lo estamos reemplazando por un tema de que el cliente así lo desea, pero no hay ningún problema con ninguno de los dos son interfaces y discos bastante rápidos que aprovechan bastante el rendimiento. Yo en particular voy a usar este encapsulador para sacar la información. Yo lo voy a hacer más adelante. Eso es una interfaz igual SATA con USB, y voy a sacar la información ya del usuario a través de este dispositivo. Listo, voy adelantando esa parte. Ahora vamos a continuar. Ok, listo. Este que ven que tengo acá, esta parte de acá es donde va el disco M2. El disco M2 es este que tengo acá en la mano. Lo voy a colocar acá para que no se me vaya a caer. Ok, bien, acá está el disco. En esta parte que estoy quitando trae un tornillo y trae esta piecita que ustedes ven de aluminio. Ahí es donde va lo que es el disco M2. En este caso le voy a colocar un M2 en mini, que son pequeños. También hay de altura completa, que es 2 veces más largo, por decirlo así. Pero el equipo trae, ¿lo ven? Va colocado acá en esta interfaz. Ahora bien, esta pieza trae acá lo que es, lo pueden, no sé si lo pueden apreciar. Él trae el tornillo acá para los dispositivos que son de media altura. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a atornillar primero acá. Igual él trae como una gomita que es para enfriar el disco, que no se caliente. Lo que voy a hacer es que lo voy a colocar acá. Le ponemos el tornillo. Este tornillo, ¿verdad? Se soca levemente, no es que lo vamos a tallar que se rompa y no. Ok, ahí ya quedó. Y lo colocamos. Listo. Él nada más se engancha. Verificamos que quede en los pernos justo, ¿verdad? Que entre correctamente, y socamos los 2 tornillos que él trae. Y ya con esto básicamente tenemos instalado lo que es el disco M2. ¿Ven? Ahí nada más verifican que quede socadito, que no quede flojo. Y listo, ahí ya está instalado nuestro disco. Muy bien, sin más, acá lo que nos resta sencillamente es agregar nuevamente los componentes que retiramos, como este bus, ¿verdad? El bus del dispositivo SATA. Obviamente no es estrictamente necesario que lo agreguen, ¿verdad? Él es opcional, si ustedes pues lo quieren guardar, o, ¿verdad? Igual
está totalmente válido guardar la pieza, ¿verdad? Normalmente se los colocamos para que no se vayan a perder las partes. Igual si quisieran agregar un disco adicional en esta interfaz, se puede agregar. En este caso tenía un disco SSD, pero se le pueden agregar un disco en HDD, ¿verdad? Para que tenga mayor cantidad de almacenamiento, etcétera, etcétera. En mi caso, el disco M2, yo cargué el sistema en el M2, entonces ya tengo el sistema precargado. Quité el otro porque quedaría el sistema operativo en ambos y para que no hagan conflictos y demás. Pero en este caso el cliente así lo quiere, entonces lo vamos a dejar libre. Vamos a colocar nuevamente los tornillos que sostienen la lata en la que va a montar el disco duro. Ya colocamos la interfaz SATA a nuestra placa y nada más lo sacamos con cuidado que quede bien. Verificamos, él trae como un tape ahí, un masking, entonces nada más lo coloco ahí que no quede suelto. Ya el disco M2 está listo. Ahora nos resta colocar la batería. De hecho es bastante sencillo en esta máquina hacer el reemplazo del disco duro. Colocamos la batería, ponemos los 3 apoyos, tenemos 3 tornillos que fueron los que quitamos, entonces los vamos a colocar. Tener en cuenta que los tornillos de acá son mucho más pequeños que los tornillos que quitamos afuera, entonces tenerlo en cuenta ahí, ¿verdad? No ir a barrer un tornillo por ponerlo en una ubicación equivocada. En mi caso primero ensamblo, ¿verdad? Pongo los tornillos de la batería, ya luego pues conecto la batería, ya cuando no hay riesgo de que se me vaya a zafar o que cometa algún error en este caso. Entonces primero coloco los tornillos, ok, bien, ahí se me cayó, el tornillo está imantado, entonces no hay ningún problema. Y bien, ahora el bus, ¿verdad? Vemos que trae acá como un tape con adhesivo, entonces lo coloco ahí con cuidado, con todo el cuidado del mundo, ¿verdad? Lo colocamos que quede en la posición correcta y tratamos de que ingrese todo el conector al mismo tiempo, que no se vaya de un lado ni del otro, ¿verdad? Porque esto puede dañar el conector. Él entró suavemente ahí y ya quedó. Ahora bien, acá nada más nos resta lo que es cerrar el equipo. Vamos a colocar la tapa de abajo, como quien dice. Este equipo es bastante sencillo, nada más lo centramos bien, que queden bien en buena posición. Estos 2 tornillos que estoy socando al inicio, ellos no salen, ellos siempre van a estar ahí, ¿verdad? Ellos no se quitan. Esto en el modelo 3050, entonces son los primeros que ajustamos para que ellos no queden levantados y no causar daños. Ahora, una vez puesto ellos, quiere decir que la tapa está en una posición correcta. Nada más hago presión levemente, es una presión suave. Acá no se le hace fuerza, se hace una presión suave hasta que se escucha el clic, ¿verdad? Él trae unas patitas, unas piezas. Y una vez que ya cerró el equipo, procedemos a pues colocarle los tornillos, ¿verdad? Aquí nada más verificamos que quede bien cerrada. Tener muchísimo cuidado porque si le hacemos mucha presión podemos generar algún daño, sea en pantalla o en otro componente. Aquí lo que voy a hacer es que lo voy a encender antes de poner los tornillos. Ok, ahí va todo perfecto, para verificar que no haya ningún problema y no tener que quitar todos los tornillos nuevamente, ¿verdad? Al cerrarla y que algo no me funcione, ¿verdad? Que haya quedado algo ahí mal conectado, no me boteo, no me reconozca el disco. Y básicamente esta es la labor. Ya el equipo está funcionando. Ahí nada más resta colocarle lo que son los tornillos a la tapa inferior y listo. Ahí ya está el equipo iniciando el sistema operativo. Y sin más, espero les haya servido. Repito, nada más resta lo que es configurar el equipo del cliente. Y bueno, en este caso
colocar los tornillos inferiores y listo. Ahí hasta la próxima y con mucho gusto.